Entonces, digamos que el primer problema que hemos visto en la Academia Occidental es que no existe, digamos, una pedagogía o una enseñanza donde se sistematice algo que son los acentos, ¿cierto? Entonces, tú tienes, digamos, unos ritmos o unas subdivisiones rítmicas y dentro de esas subdivisiones, pues tú puedes acentuar algunos sonidos, ¿cierto? A través de imprimirle un poco más de intención y volumen. Pero digamos que eso, digamos, en la Academia Occidental no existe algo tal como una sistematización de esos acentos. Digamos, tú ves que en la Academia Occidental sí se sistematizan los valores de las figuras de las notas, como que una redonda vale 4 tiempos, y una blanca vale 2 tiempos, y bueno, todo esto, pero no hay una sistematización de los acentos en dónde se ubican, qué leyes hay, qué técnicas para poner acentos, eso no existe. Ok, Entonces, digamos, uno de los problemas ha sido ese. Otro es la lentitud en su desarrollo histórico. Eh, digamos que del siglo XIX para atrás, como te comentaba ayer, creo que era a ti que te hablaba eso, del siglo sí, XIX para atrás, los seres humanos en Occidente, la Academia Occidental, se ha enfocado mucho en los ritmos binarios y ternarios y se ha apartado un poco de lo que son lo que se conoce como amalgamas o ritmos a 5 a 7 y mucho menos a números grandes como 13 14 17 qué sé yo. Entonces eso ha hecho que, digamos, haya una lentitud en cuanto al desarrollo histórico del ritmo en la Academia Occidental. También porque le han dado como mucho valor al tema de la armonía, como te le dije ayer, y no al tema del ritmo, teniendo en universidades armonía 1, armonía 2, como te lo comenté, pero no materias especializadas en ritmo. Todas esas cosas, pues digamos, han hecho que los músicos, los intérpretes, cuando se enfrentan a ritmos muy complejos, carecen de cierta precisión. Entonces, por eso acá decimos falta de precisión rítmica absoluta. Porque digamos que cuando se enfrentan a esos ritmos complejos, los músicos que están haciendo en Occidente hoy en día se están conformando con tocar algo aproximado a ese ritmo. Entonces, digamos, en música hay algo que se llama, por ejemplo, el quintillo, que es subdividir un pulso en cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando tú pones un quintillo en una partitura como compositor y se la pones a una orquesta, la orquesta no te toca el 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi de forma exacta. En especial los músicos clásicos son los que más tienen problemas con el ritmo. Los músicos de jazz como que el ritmo ha sido muy importante para ellos, entonces como que son un poco más precisos. Pero los músicos de música clásica son muy expresivos, son de pronto más expresivos, tienen un montón de bondades y cosas chéveres, pero en cuanto a lo rítmico, todo el mundo sabe que los músicos de orquesta no son muy precisos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ocasiona, esa imprecisión por parte de ellos en ritmos complejos, ocasiona pues una falta de claridad rítmica y una incomprensión de la música por parte del público. Cuando el público no comprende la música, que pasa mucho con la música contemporánea, si tú te sientas a escuchar música de Stockhausen, de Berlioz, de Berio, de, de todos estos compositores del siglo XX, uno dice, hijo de pucha, esa música que es muy rara, yo no la entiendo, no, esa música contemporánea parece, a algunos les parece ruido, a otros les parece cosas aleatorias sonando. Y la verdad es que muchas de las veces las personas no comprenden ese tipo de música es porque los que la están tocando no son muy precisos en tocarla, no son muy fieles a la partitura. Y tampoco ellos la entienden muchas veces. A veces yo solamente sigo la partitura y sigo lo que dice ahí que tengo que tocar, pero no entiendo por qué lo estoy tocando, no entiendo el fraseo de lo que está sucediendo, qué es lo que está expresando esto. Yo solo lo toco por cumplir y porque ahí dice que toque suave, ahí dice que toque duro, ahí dice que toque con ciertos sentimientos, porque las partituras uno puede notar como, tóquese este pasaje expresivo, tóquese este pasaje, ta, ta, ta. Entonces, no, el mismo músico muchas veces no lo entiende y pues mucho menos el público y por eso como que se genera también un poco de distanciamiento hacia las músicas contemporáneas, lo cual no debería ser así, pero bueno. Otra cosa, digamos, ya a nivel de escritura es que hay una carencia en la academia occidental o en el ritmo, en la enseñanza occidental, de una escritura que respalde esos ritmos complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos muy enfocados en Occidente, en darle más primacía a los ritmos binarios y ternarios,
Entonces hemos generado todo un sistema de escritura que favorece a esos dos ritmos, a lo binario y a lo ternario. Pero no es muy amable cuando tú quieres hacer otro tipo de estructuras. Te doy un ejemplo. No sé si tú sabes un poco de esto, pero cuando tú tienes un compás, ¿sabes qué es un compás en música? Sí. Es como el... El compás es como el lugar donde se organizan los sonidos, los ritmos. Entonces, sí, es como por ejemplo, un compás de 4/4 es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mientras que un compás de 3/4 es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, eso es teoría musical ya occidental. El caso a lo que voy es que esos compases tienen unas reglas de cómo, una ortografía de cómo tú debes escribir adentro de ellos las corcheas, las negras, todas estas figuras musicales. Y esa ortografía te obliga a que seas lo más simétrico posible. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un fraseo o quieres expresar una melodía o algo que no es tan simétrico, que es asimétrico? Entonces te tienes que adaptar a esa asimetría para escribirlo. Entonces, por eso mismo también el que lo lee no entiende que tú quieres crear un efecto asimétrico, porque visualmente no está diseñado ese sistema para eso. Entonces, digamos que hay una carencia en ese tipo de escritura. Otra cosa es una falta de metodología rítmica progresiva. Digamos que nosotros en Occidente, como ya hemos dicho antes, hemos tenido mucho enfoque metodológico en la enseñanza de otras materias como orquestación, armonía, que son materias como grandes en las universidades, en las que todo el mundo le tiene miedo y respeto. Pero a la parte rítmica no le tenemos como ese mismo orden metodológico desde las primeras etapas del aprendizaje musical cuando uno es niño hasta las más avanzadas. Tanto así que tú sales de una academia profesional sin saber hacer ritmos complejos, sino que todavía te quedas en ritmos que respalden un poco como la cultura occidental clásica con los que puedas leer partituras de Beethoven si eres músico clásico o partituras de Charlie Parker y si eres jazzero o cosas así, pero no te ayudan como a proponer nuevas cosas a partir del ritmo. Entonces, digamos que esa metodología carece un poco de eso. A ver qué dice acá para que no se me olvide nada. Ok, una metodología que incluya los ritmos complejos y contemporáneos, ya que la escuela tradicional se queda muy corta como en enseñar lo que es música contemporánea. La música contemporánea se enseña casi al final de la carrera, cuando debería ser lo primero. Uno debería empezar estudiando lo contemporáneo y con el tiempo adentrarse en lo antiguo, ¿sí me hago entender? Porque pues a la final uno vive en esta época, cuando Bach enseñaba música en el barroco, él enseñaba música contemporánea para su tiempo. Cuando Mozart vio música, él estudiaba la música contemporánea y después se interesaban en el pasado. No, acá es al revés. Entonces se va toda la carrera en estudiar la antigüedad y muchas ni siquiera tocan lo contemporáneo y si lo tocan casi al final, entonces es complejo. Tampoco se han, digamos, como incluido los contenidos necesarios para que ese aprendizaje sea secuencial, es decir, para que tú entiendas cuál es el proceso rítmico para llegar a esos ritmos complejos. Mientras que en la India eso no pasa. En la India es igual, para un niño le enseñan tanto los ritmos a 5 como los ritmos a 7 como los ritmos a 4. Para ellos no hay jerarquía, para ellos no hay distinción de que no, Claro, primero hay que aprenderse los ritmos a 4 porque son los más fáciles. Para ellos un 5 es un 4 más un uno. O sea, simplemente es meterle un pulsito más y ya, no es nada complicado. Pero acá le hemos metido como mucha cosa a la cosa. Falta de didáctica del ritmo, acorde con el fraseo. Digamos que el fraseo es muy importante en la música, porque el fraseo lo tomamos del lenguaje. Nosotros hablamos de fraseo en la música, o como frases musicales, porque lo tomamos un poco del vocabulario, del lenguaje. Es, digamos, una frase que tiene un vocabulario, una gramática y una sintaxis. En el vocabulario de la música tenemos cosas como notas musicales. Una nota es una parte de un vocabulario, como las palabras o las sílabas. Figuras rítmicas, negras, blancas, etc. Acordes aislados, acordes mayores, menores, todo esto. Células pequeñas rítmico-melódicas. Como ejemplo, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, una célula rítmico-melódica, la célula que crea toda la sinfonía, es simplemente el ta, 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 tan.
Y solo con esa célula rítmico-melódica el compositor hace toda una sinfonía. La toma, la estira, la encoge, le da reversa, la toca en diferentes alturas. Primero es ta, 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 luego la repite ta, 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 ta. Entonces, claro, es toda una manipulación de una célula muy pequeñita, a lo que en música llamamos motivo, y esta célula, digamos, contiene un montón de formas de moverse, recrearse, hasta crear sinfonías completas basadas solo en ese ritmo tan pequeñito que es el ta, 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 ta. Y así son todas las obras musicales. Comienzan con un motivo. Entonces, existe ese vocabulario, esas cosas pequeñas que forman una gramática. Entonces ya, digamos, esas notas forman esos motivos, unos patrones más grandes. También esa gramática después va a formar una sintaxis. Entonces esos motivos y patrones van a formar unas frases o una forma, una estructura más grande, un movimiento, una sinfonía, etc. Entonces, sin esa comprensión de significado de la frase como algo relacionado con el lenguaje, los músicos se pueden convertir en hábiles ejecutantes de ritmo, pero sin saber realmente lo que están diciendo, como te lo dije ahorita, no saben realmente lo que están diciendo. Y por último, pues tenemos que hay un sistema que nosotros en Occidente hemos usado para entender la música, que era como con estos teóricos que creo que te hablaba ayer de Lacroix, Soltán Kodály, que son, digamos, psicólogos y pedagogos que también se enfocaron en la música y quisieron decir, uy, pues pucha, ¿cómo le enseño música a los niños? ¿Cómo se los enseñamos basándonos en el estudio del comportamiento, en el estudio del cerebro, en todas estas cosas? Y dijeron, ¿cómo lo hacemos? Entonces entendieron muy bien cómo enseñar notas musicales, cómo enseñar armonía, pero a nivel rítmico nos vemos muy limitados, porque el ritmo como que para Occidente siempre fue muy misterioso. Nunca tuvimos cómo hacerlo bien, cómo enseñarlo de la forma correcta para lograr avanzar como hacia esos niveles. Porque digamos que ese sistema se enfocaba mucho en los valores de las figuras, en cuánto dura una blanca, cuánto dura una negra, cuánto dura una corchea, pero no se enfocaron en reflejar una comprensión motívica del ritmo, es decir, como que el ritmo también genera estos patrones gigantescos, como el ejemplo que te daba con la Sinfonía de Beethoven, un ritmo sencillo como ta, 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 crea toda una sinfonía, y tampoco se ha enfocado en el fraseo y en su representación motívica, digamos, dentro de lo que llamamos en música fraseo. Entonces, esos han sido como esos 7 problemas que hemos visto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, total. Listo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué soluciones encontré yo en el Conacol? Encontré que, digamos, todas esas cosas que nos hacían falta, el Conacol las tenía un poco solucionadas ya desde hace mucho tiempo. Primero, el Conacol es una herramienta muy buena para descifrar ritmos complejos. Entonces, no solamente descifrarlos a nivel de que yo leo una partitura, por ejemplo, si tú ves una partitura de Yanis Xenakis o de Berio o estas personas de música contemporánea, tú ves esa vaina y te asustas, porque es una cosa llena de números y figuras raras y muchas pepas, y es muy compleja, es un enredo que es como si vieras una fórmula de matemática muy avanzada. Entonces tú la ves y dices, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto, es muy difícil, debe ser para genios, una cosa así. Entonces digamos que el Conacol es una herramienta para poder descifrar esas ecuaciones tan extrañas. Lo otro es que promueve un sistema de escritura especial, porque el Conacol ellos usan un sistema de escritura que está más basado como en la palabra, yo escribo las sílabas, pero cuando nosotros unimos eso al sistema occidental, pues le proponemos al sistema occidental un poco cambiar ciertas cosas sin necesidad de acabar con la escritura occidental, sino adaptando ciertas cosas para que sea más amable con el fraseo. Entonces esto lo promueve el Conacol. Lo otro es que tiene una metodología ordenada progresivamente, y como lo hablábamos ayer, no es una metodología nueva, sino es una metodología que ellos no han parado de construir a través del tiempo. Es decir, 6.000 años de maestros que le enseñan a sus discípulos, y los discípulos se vuelven maestros y le enseñan a otros y van perfeccionando su técnica. E incluso ellos también tienen sus pedagogos famosos, sus escritores sobre cómo enseñar la música, no solamente grandes artistas, sino también grandes pedagogos. En la India el respeto por el maestro es tan importante
que la primera clase tú hablas con él, tú tienes con tu gurú tu clase, y él, por lo general, las primeras clases son como, yo soy tu maestro. Mis maestros fueron fulanito y fulanito, y sus maestros fueron sultanito y sultanito, y los maestros de mis maestros fueron ta, ta, ta. Y tú tienes que dibujar el árbol genealógico porque parte de tu clase es conocer cuál es el legado que tú estás recibiendo. Que, tú no, que cuando yo te estoy enseñando algo a ti, eso que yo te estoy enseñando es una enseñanza que yo también recibí de otros y esos otros la recibieron de otros y empiezan a hacer el árbol genealógico hasta llegar a Shiva. Es decir, el primero en enseñar esto fue Dios. Entonces es como, por lo tanto, el gurú es como si fuera el conocimiento de Dios mismo. Entonces, claro, para ellos es muy importante el respeto hacia el gurú porque es parte, es como respetar a Dios prácticamente. Tanto así que, pues, lo que yo te decía, creo, en las clases de Conacol, ellos se llevan la foto de su profesor a su casa, le prenden velas y les ponen flores y practican al frente de la cara de la foto de su profesor porque es como una presencia de su gurú en la práctica. Si es que no tienen la oportunidad de irse a vivir con el gurú, que también pasa que me voy a vivir con él un tiempo mientras aprendo lo que él tiene por enseñarme. Eso también lo hace la música clásica, en un tiempo se hacía así. Si yo estudiaba violín, me iba donde mi profesor de violín a vivir con él un tiempo, mis papás pagaban el mercado, pagaban toda mi manutención y pagaban las clases, y el profesor me levantaba temprano y era clavado con él a estudiar en la casa de él todo el día. Eso ya casi no se usa, pero en la India todavía se sigue usando bastante, y en algunas escuelas clásicas, como sobre todo alumnos avanzados. Entonces, eso sucede, digamos, con la metodología que ellos tienen. Otra cosa, otro beneficio es que enriquece nuestra cultura musical occidental, porque digamos que los conceptos del Conacol son aplicables, digamos, universalmente a cualquier tipo de música, como lo hablábamos ayer. El concepto carnático no es la música carnática. El concepto carnático dio origen a la música carnática, pero el concepto carnático es universalmente aplicable a cualquier cultura del mundo. Y viceversa, los carnáticos toman de otras culturas y lo convierten en carnático porque ellos también son experimentales, no son personas como tan cerradas hacia el cómo se debe hacer, sino que ellos también exploran, aprenden, etcétera. Se adaptan. Entonces, claro, eso, digamos, le va a ampliar mucho el lenguaje porque hay conceptos del Conacol que son tan únicos en el mundo, que no existen en otras culturas, que cuando el músico occidental los adopta, los recibe, los aprende, los mastica, se da cuenta que pues va a ampliar un montón sus posibilidades. Lo otro es que ayuda a los músicos a tocar con precisión los ritmos complejos que hablábamos antes, esa precisión absoluta que estamos buscando para que la gente entienda nuestra música es importante. Entonces, el músico va a aumentar, digamos, su musicalidad y su comprensión de la música y el público, pues, como consecuencia, también va a recibir la música de una forma mucho más positiva. Lo siguiente es que mejora la lectura rítmica, la sensación de pulso interno, la concentración, la atención, el cálculo mental, la memoria y la lateralización. Es decir, un montón de habilidades que no solo son musicales, sino que además son habilidades cerebrales. Esto, digamos, es una gimnasia cerebral, o como lo llaman por ahí ahora, neuróbicos, para el cerebro. Porque pues te genera ciertas conexiones neuronales que están comprobadas en el cerebro, como a partir, digamos, de toda esta pensadera y esta tratar de encajar las sílabas dentro del tabla y todo esto, ayuda a eso. También, digamos, hay una particularidad, digamos que en India, a partir de las creencias que ellos tienen espirituales, pues ellos consideran que el Conacol allá, digamos, el Conacol es considerado una especie de yoga, es como una de las ramas del yoga, se le llama el yoga del ritmo, porque, digamos, también, además de tener las propiedades musicales que tiene y matemáticas, pues también se requiere ciertas posiciones del cuerpo para poder recitar las sílabas en un concierto, para poder estudiarlas durante mucho tiempo. Se requiere ciertas posiciones, se requieren ciertos ejercicios de respiración, se requiere respirar de cierta forma y también el Conacol permite que tú te concentres mucho. Tiene las bondades, digamos, de aumentar tus capacidades de concentración. Todo eso pues ellos lo conectan a su espiritualidad y por eso, y pues además
en India, cualquier profesión que sea la que tú elijas, no solamente es algo que te va a dar para comer, sino además te va a ayudar a tu trascendencia, es decir, a lo que sea que tú te dediques, te tienes que dedicar mucho tiempo porque a través del conocimiento de tu arte o profesión puedes iluminarte. Entonces el músico que se dedica a la música se ilumina a través de la música y la música es su canal de conexión con Dios. Pero el que hace matemáticas, pues la matemática es su canal de conexión con Dios. El que hace arquitectura, la arquitectura es su canal de conexión con Dios. Y es por eso que para ellos es muy fácil estudiar 14 horas diarias, a diferencia del músico occidental que máximo estudiará por ahí 6, el más atrevido 8. Allá en India es muy fácil que ellos estudien 14 horas diarias el sitar o la tabla o el viridán o cualquier tambor o cualquier instrumento, porque no es solamente algo que de lo cual dependa su profesión, sino que además depende su vida espiritual, su trascendencia, etcétera. Y por Ok. último, también tiene beneficios relacionados con la musicoterapia, por lo mismo que te digo de las conexiones cerebrales que hace, pero también, digamos que en la musicoterapia hay dos casos. Cuando tú haces musicoterapia a gente enferma de alguna enfermedad en particular y cuando tú haces musicoterapia a gente sana para mejorar su estilo de vida o para mantener un estilo de vida sano. Entonces, como cualquier terapia. Entonces, digamos que la musicoterapia cuando está dedicada a personas enfermas, pues obviamente tú tienes que conocer ya un poco de la enfermedad, cómo funciona la enfermedad y saber qué cosas del Conacol le va a servir a esa persona y a su enfermedad y qué cosas no. Y bajo qué parámetros y qué metodología. Entonces, por ejemplo, se usa muchísimo en cuanto a personas enfermas, se usa mucho con tartamudos, el Conacol ya se ha demostrado que pueden curar tartamudos con el Conacol a través de una metodología especial, obviamente. También con personas con principios de Alzheimer, niños con con déficit de concentración, dislexia. Se ha usado mucho en niños, en muchos casos con niños diferentes, y también en personas sanas, es decir, personas que quieren aumentar sus capacidades cerebrales, rítmicas, y que de pronto quieren mantener un estilo de vida donde el Conacol les permite, cuando tú tienes una hora de práctica de Conacol, es una hora de práctica donde uno se desestresa por estar precisamente en esta repetición de sílabas constantes, se convierte en una especie de trance, donde la persona se obliga a sí misma a concentrarse. No, digamos, a diferencia de tocar guitarra, tú tocas la guitarra y te puedes desconcentrar muy fácilmente con cualquier cosa. Cuando estás estudiando Conacol es muy difícil desconcentrarse porque el cerebro está muy ocupado en pensar las sílabas y los números, las manos se están moviendo y están sucediendo un montón de cosas que no te permiten desconcentrarte tanto. Entonces, por eso también es considerado como una ventaja para la musicoterapia. Listo, ahora sí vamos a hablar un poco de qué es el Conacol y cómo funciona, ya teniendo en cuenta, digamos, estos principios. Tú ya conoces algo, pero pues estamos repasando. Antes de ir a eso, este es el mapa de India. Entonces acá tenemos, digamos, una subdivisión cultural básica, muy básica obviamente, de la India que conocemos como la cultura indostaní y la India que conocemos como la cultura carnática. Entonces la cultura indostaní, digamos, tiene muchísimas influencias extranjeras, como la gran influencia de Inglaterra, es por eso que allá en la India todo el mundo habla inglés, un inglés raro, pero es el inglés. Y esta tradición indostaní además tiene gran influencia árabe y musulmana. Entonces aquí, digamos, el Islam ha llegado con mucha fuerza y cuando llegan ese tipo de corrientes, pues también llega música con ellos. Entonces se ha mezclado toda la música del norte de la India con la música tradicional de la India, con la música, perdón, con la música de otros países. Eso ha hecho pues que la parte indostaní, de hecho la palabra indostaní significa de la India, casi que un poco discriminando a los del sur, como si ellos no fueran de la India, pero pues ellos también son de la India. Este sur de la India, que es la tradición carnática, carnático significa algo así como tradicional o ancestral. Eso es como más o menos lo que yo sé que significa esa palabra. No estoy 100% seguro de esa traducción, pero por algo que he leído es que eso es lo que significa. Entonces, lo que nosotros conocemos en Occidente de la India, por lo general, viene del norte de la India. Entonces, cuando tú ves Los Simpsons y ves a Apu, Apu proviene del norte de la India. Entonces, la mayoría de gente identifica a un hindú con esa figura de Apu. Pero en realidad, cuando quieres conocer la ancestralidad de la India, la parte más antigua, te tienes que ir al sur.
porque allá es donde está toda esta tradición carnática tan antigua y tan ancestral que todavía permanece, no intacta, pero sí se ve mucho más que en el norte. Seguramente también vas a ver cosas antiguas en el norte, porque pues, no, esto no es una frontera donde no se puedan cambiar de bando, pero digamos que la mayoría se concentra como en este lugar. Y de ahí es donde nace la música carnática y de ahí es donde nace el conacol, que es el que estamos hablando. En el norte también tienen unos sistemas musicales, el sistema de música indostaní. En el norte tienes, por ejemplo, instrumentos como la tabla, mientras que en el sur el instrumento más representativo de percusión es el miridangam, del cual ahorita vamos a hablar. Y en el norte tienen un sistema rítmico que se llama bol, B de burro o L, bol. Ok. Y en el sur tienen el conacol, entonces bol y conacol. El bol, digamos que también usa sílabas, también usa un sistema muy parecido, pero no, es por mucho, el conacol es mucho más avanzado que el bol. El bol se usa más para músicas más tradicionales, folclóricas. El conacol es para música erudita, es una cosa mucho más profunda. Ok. Entonces, digamos, eso es un poco como el contexto ahí geográfico del CONACOL a grandes rasgos. Ya cuando una persona tiene clases conmigo me meto en todos esos temas históricos, me meto como más profundidad en todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hacer como un repaso muy rápido, ¿no? De lo que va a pasar. Yo, digamos, dentro de la enseñanza del CONACOL, y esto sí es muy mío, es una interpretación mía, yo intenté como dividir el CONACOL en tres mundos. Yo por lo general trato cuando enseño algo de buscar cuáles son las habilidades que que necesita mi estudiante para alcanzar los objetivos que queremos que él alcance, tanto él como yo. Entonces, por ejemplo, aquí en mi conjunto yo estoy dando clases de lo que sea para sobrevivir ahorita en la cuarentena, pues de lo que sea de música. Y pues a la gente acá le gusta mucho las clases típicas, ¿no? De clase de guitarra, clase de piano, clase de canto. Entonces, ahorita yo estoy dando clases, la mayoría son clases de guitarra. Yo no soy guitarrista, pero conozco algo de guitarra y son niños, entonces les estoy enseñando guitarra a los niños. Y lo que hice fue hacerme un mapa mental, así como estos, de cuáles son las habilidades que debe tener un guitarrista, porque pues al no ser guitarrista yo tengo que comprenderlos. Luego me di cuenta que los guitarristas tampoco saben muy bien cuáles son las habilidades que deben tener en general, porque las personas solo se enfocan en habilidades musicales. Entonces, claro, tengo que tener ritmo, tengo que tener buen oído, tengo que tener disociación de las dos extremidades, no sé qué. Pero también tienes que tener habilidades psicológicas, porque tú tienes que tener disciplina, tienes que tener perseverancia, tienes que controlar la ansiedad, tienes que controlar tus emociones, entonces todo eso es psicológico. También tienes que tener conocimientos de anatomía para saber cuál es la posición correcta, por qué esa posición es la correcta, qué posiciones me pueden dañar la espalda, los dedos, tener cuidado con mi cuerpo, porque al final yo toco un instrumento con el cuerpo. Entonces, bueno, hay muchas habilidades que no son solamente musicales. Entonces yo me dije, ok, ¿cuáles son las habilidades técnicas de la persona que estudia con ACOL? Independientemente de las psicológicas y las otras que te mencioné, meramente las musicales, ¿cuáles son? Entonces yo la dividí en tres mundos, esas habilidades. Las dividí en lo que se dice, lo que se piensa y lo que conecta. Esas son definiciones mías. No sé si sean los mejores títulos del mundo, pero pues son los que yo así a priori determiné. Entonces, lo que se dice está relacionado con toda la parte vocal, las habilidades que tiene que tener el artista de Conacol para poder decir sílabas sin que se le trabe la lengua a gran velocidad, de forma organizada, con cierta dicción, ahorita vamos a ver eso. Lo que se piensa, que es todo lo relacionado a la matemática, la suma, la multiplicación, cómo organizo todas estas sílabas en el tiempo. Y lo que conecta, que es lo que conecta lo que se dice con lo que se piensa. Y es cómo yo organizo estas palabras matemáticamente dentro de lo que conocemos como el tala, cómo yo controlo todas estas cosas, el mundo del tala, etc. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que se dice. Lo que se dice está relacionado con un término que se llama el solcatu, o dependiendo de la región, cholcatu o xolcatu. Sol, chol o xol, dependiendo de la región. Entonces, primero vamos a ver la etimología de esa palabra. Sol, chol o sol significa sílaba y catu significa conjunto o grupo. Por lo tanto, el xolcatu es un conjunto o grupo de sílabas. Esas sílabas van a formar palabras. Esas palabras van a formar oraciones, esas oraciones, frases más grandes, párrafos, etcétera, igual que en el lenguaje,
Por eso se considera que el Conacol aprender Conacol es aprender un idioma nuevo, porque tiene sus palabras, tiene su pronunciación correcta, tiene su dicción, pero también tiene un significado, solo que ese significado es un significado rítmico. Ahora, estas palabras provienen de dos fuentes. Una, del sánscrito, que digamos es como un silabario y abecedario muy antiguo de la India, a través del cual están escritos la mayoría de sus libros sagrados, los más antiguos. El sánscrito, digamos, es un idioma y también es una forma de escritura particular de allá de la India. Y digamos que las sílabas aisladas no tienen ningún significado, lo cual va a ser muy importante en el Conacol. El hecho de no tener significado te ayuda a concentrarte mucho más en el ritmo y no tanto en ese significado. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron el quintillo para 5, me lo enseñaron con la palabra kilométrico, kilométrico. Cuando me enseñaban las semicorcheas, me decían chocolate, chocolate. Entonces estas palabras funcionan, pero funcionan hasta cierto punto porque tienen significado. Entonces si yo digo chocolate, chocolate, yo ya entiendo que son 4 sílabas, 4 golpes, chocolate, pero mi mente va a empezar a pensar en chocolates. Y Y en si digo kilométrico, kilométrico, voy a empezar a pensar en esferos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía mental que yo estoy gastando en pensar en esferos o en chocolates, la podría gastar en sentir el ritmo de otras formas, ¿sí? Para que su significado sea meramente rítmico. El otro origen de esas sílabas es este tambor que estás viendo en pantalla que se llama el miridangam, que es diferente al miridanga, que no tiene la M al final, porque el miridanga es el tambor que tú le ves a los Hare Krishna por ahí en la calle, que es más devocional, es una cosa más religiosa, y este, bueno, también porque allá ellos también tienen todo muy religioso, pero este es considerado más un tambor de música culta, de música erudita. Es un tambor muy difícil de tocar, tiene muchísimos sonidos, y cada sonido cada golpe produce unos sonidos que se parecen mucho a ciertas sílabas que se usan en el Conacol. Ta, di, tom, nam, cosas así. Entonces, ese tambor va a ser muy importante en la tradición carnática. Se parece a la tabla, solamente que es como si fuera una tabla pegada en sus dos extremos, ¿cierto? y tiene dos, Bueno, tiene dos parches, ¿verdad? tiene dos parches, sí, hacia los dos lados, correcto. Es como si la tabla fuera un miridangam partido en dos, una cosa así. Ok. Entonces, bueno, hay unas formas de cómo se pronuncian estas sílabas, desde dónde, lo que te decía la respiración, etcétera, pero bueno, eso se ve ya como con el tiempo. Digamos que ese Solcatu tiene 3 formas de ser usado en la India, como las formas más usadas, como arte, como arte con una estética propia, sí, como un lenguaje propio, artístico, meramente artístico, como método pedagógico de enseñanza o como herramienta para la danza. Entonces, como un sistema pedagógico del ritmo dentro de la música carnática, lo podemos ver como un método de enseñanza que se practica previo a tocar el instrumento. Quiere decir que si una persona se tiene que aprender una obra de música carnática para citar o para cualquier instrumento, incluso para canto, antes de meterle las notas musicales, esa persona se tiene que aprender toda la obra solamente en base al conacol, es decir, solo tiene que recitar todo el conacol de la obra, en la parte rítmica que viene a ser como el esqueleto de la obra. Entonces yo primero tengo que entender y comprender muy bien el ritmo, su relación con el tala, todo esto, lo que sea, y después a cada una de esas sílabas le asigno las notas musicales del citar o del canto, y entonces lo transformo en eso. Pero lo primero es aprenderse el ritmo. Ese es como el paso correcto que ellos tienen y tiene mucho sentido. Y todo eso, digamos, por lo general se hace a través de una transmisión oral de maestro-alumno. El maestro le enseña la obra al estudiante, entonces primero le recita el conacol y luego lo transforma en sonidos en su instrumento. Esto Oye, es la Ricardo, transmisión oral. Dime. no, un comentario sobre eso del ritmo y la melodía. Pero, si quieres, te lo digo un momentico. ¿Pero qué, perdón? O sea, como que yo he visto que hay como una discusión sobre qué viene primero, si el ritmo o la melodía. Sí. Y me parece interesante que es como si en la India no hubiera duda de que viene primero el ritmo, ¿no? Sí, pareciera. Pues lo que pasa es que la melodía depende del ritmo. O sea, Exacto. sí, porque ¿qué es la melodía? Son unas notas musicales que van una después de otra, Puestas en pero un ritmo. están dentro de un patrón rítmico. Sí. Porque si no fuera así,
Entonces podríamos considerar que cualquier sonido de la naturaleza es música, porque son sonidos aleatorios con diferentes alturas, pero no tienen un ritmo, o sea, sí tienen un ritmo, pero uno no es muy consciente de qué ritmo es ese, es Sí. más indeterminado. Entonces, mientras que la melodía sin ritmo no puede existir. Si tú tocas Estrellita, una melodía muy sencilla, Estrellita, ¿dónde estás? Ahora hazla sin ritmo, ya no es Estrellita. Estrellita, puede ser cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Necesita ritmo de la melodía, no puede existir, son una sola cosa. Ah, O ok. sea, lo interesante del elemento rítmico es que sin ritmo no hay música, pero sí puede haber música sin armonía. La música de la India es música sin armonía. Puede haber música sin melodía. Mucha de la música africana de tambores no tiene melodías, solo tambores. Entonces tú puedes hacer música solamente con ritmo, solo con tambores, solo con un man haciendo beatbox, ya estás haciendo música. Pero un man haciendo beatbox no está haciendo melodías muchas veces, no está haciendo armonía, no está haciendo... Entonces, la música sin ritmo no puede existir. A menos, pues, que sea una música contemporánea con un concepto todo extraño sobre el ritmo y sea una música más aleatoria, una cosa así. Pero es como eso es una cosa filosófica que los contemporáneos están tratando de entender. Pero bueno. Y bueno, te decía que eso se transmite a través de una tradición oral, de una transmisión oral. Y para ellos esto es muy importante, porque esto de la tradición oral no es solamente una cosa que les tocó porque no tenían escritura o porque no tenían cómo escribir la música, sino porque para ellos la música es vibración y sonido, al igual que la palabra. Y cuando un profesor le está enseñando a una persona cualquier cosa, se lo está enseñando a través de las palabras, a través de decir cómo se hace, así como yo te lo estoy enseñando a ti. Y esas palabras, en últimas, son sonidos. Cuando yo te estoy hablando a ti, tú estás recibiendo sonidos de mi voz a través de tu computador. Pero esos sonidos son vibraciones que tienen unos patrones que tú identificas como palabras, alturas, timbres de la voz, y después tú los procesas como conocimiento. Pero para ellos, digamos, esto tiene que ver con la vibración. Entonces, para ellos es muy importante que se haga también a través de la tradición oral, porque la tradición oral es la palabra es vibración, y eso se viene hasta el om primordial para ellos, que es el sonido primordial de la creación, etc. El sonido para ellos es muy importante porque, y la música, porque por ejemplo Shiva, que es de donde proviene el Conacol, proviene de Shiva, según las historias que ellos cuentan. Shiva tiene un tambor que se llama el Damaru, que es como en forma de reloj de arena. Imagínate un reloj de arena. Ahora voltea el reloj de arena para que quede de lado, que no quede parado, sino de lado. Y vas a quedar con dos circunferencias hacia los lados. Y en la mitad, pues el cuello del reloj de arena. Haz de cuenta que esas dos circunferencias son parches de un tambor. Y en los anillos de cada circunferencia va pegada una cuerda en cada anillo. Hay dos cuerdas, una por cada anillo. Y en la punta de esa cuerda hay una semilla. Entonces Shiva coge el tambor del anillo y empieza a hacer este movimiento, a girar el tambor así, y las cuerdas golpean el cuero del tambor cuando él hace este movimiento. Igual a los tambores tibetanos que uno coge y hace así, que tienen un palito, no sé si los has visto, que parecen una colombina, y tienen un palito, tú lo coges Ah, así, sí, sí. Sí, sí, y sí, dos sí. cuerditas golpean el tambor. Sí, 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 sí. Eso. Ok. Ese, es ese mismo sistema es el sistema del Damoru. Ese tambor es el tambor de Shiva. Cuando tú ves las representaciones de Shiva, él tiene una serpiente enroscada en el cuello y un tridente y un tambor, que es el Damoru. A veces el tambor lo tiene en una mano, a veces está enroscado en el tridente, pero es lo mismo. Ese tambor se supone que Shiva lo está tocando eternamente. Y el día que Shiva, gracias a ese tambor, se crean y se destruyen los mundos. Esas dos partes del tambor representan como la dualidad del universo, pero esa dualidad se une en el centro del tambor, que es el cuello. Entonces, ese cuello siempre permanece en el centro, mientras que los dos extremos se mueven hacia un lado y hacia el otro. Entonces, cuando el tambor deja de sonar, el universo se acaba, se termina toda la creación. Entonces se supone que Shiva constantemente está creando y destruyendo. Porque Shiva es el benefactor, significa el benefactor, pero dentro de la función de la Trinidad principal de India, que se llama el Trimurti, está Shiva, Brahma y Vishnu.
Shiva es uno de los más famosos y los más importantes. Es el benefactor, pero dentro de la Trinidad es el destructor. Entonces pareciera como una cualidad doble de Shiva, como una especie de inconsistencia, como así que él es el benefactor, pero al mismo tiempo el destructor. Y es porque Shiva representa el tiempo. Gracias a su tambor, él viene a ser como eso, como el tiempo. Entonces, el tiempo, cuando el tiempo pasa, según su visión y su cosmovisión, pues, el tiempo es como un destructor, el tiempo se devora todo a su paso. Claro, tiene sentido cuando tú lo ves desde el lado de, claro, a través del tiempo yo me voy envejeciendo, a través con el tiempo yo me voy a morir, con el tiempo las flores se van a marchitar, con el tiempo todas las cosas van a destruirse, el tiempo es el que está acabando con todo, el tiempo es un monstruo que se devora todas las cosas, pero al mismo tiempo, Destruye. el tiempo está el benefactor, y es que sí, las cosas mueren, pero también nacen, Sí, sí, con el tiempo nacerán cosas nuevas también. Entonces es como la dualidad del tiempo está en Shiva, porque el tiempo es benefactor en cuanto a que con el tiempo van creciendo las cosas y la vida surge a través del tiempo, pero también es el destructor, porque también el tiempo es el que hace que las cosas se vayan muriendo, ¿cierto? Entonces esa doble cualidad del tiempo, como destructor y como creador, una cosa así. interesante. Muy Eso está, interesante. sí, eso está representado en el tambor. Y hay una historia un poco folclórica que cuenta que ese tambor se le cayó a Shiva por unas escaleras. Y el tambor rebotó por esos escalones 4 veces. Y Ok. cuando se golpeó el tambor con los escalones, produjo 4 sonidos. Ta, di, tum y nam. Entonces Shiva comienza a hacer un montón de juegos con esos sonidos. Y empieza ta, ta, di, di, tom, tom, nam, nam. Ta, 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 di, 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 tom, 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 nam, nam, nam. Y luego comienza a meterle sílabas diferentes. Ta, kiritaka, di, kiritaka, tom, kiritaka, nam, kiritaka, ta. Ta, kiritaka, tikutare, ta, di, kiritaka, tikutare, di, tom, y así con cada sonido él empieza a expandir y crea el sistema Conacol. Por eso se dice que Shiva es el padre Dios del ritmo y de los sistemas rítmicos. Ok. Listo. Entonces, eso respecto al arte como método pedagógico. Como arte con significado propio, digamos que en la antigüedad se separaba el Conacol del Xolcatl. Hoy en día el Conacol envuelve, espérate lo agrego, hoy en día el Conacol envuelve al Xolcatl, pero antes el Xolcatl era la recitación de las sílabas nada más y el Conacol era el aspecto artístico del Xolcatl, es decir, cuando estaba visto solo como arte. Cuando estaba visto como pedagogía ya no era Conacol. Si era un sistema pedagógico no tenía ese nombre, era un Xolcatl aplicado a la metodología, pero cuando era el Xolcatl como arte se llamaba Conacol. Eso, digamos, hace muchísimo tiempo, muchos siglos, pero digamos que hace también muchísimo tiempo, pero más de para acá, se considera que el Conacol es todo lo que tiene que ver con las sílabas, es decir, tanto sistema pedagógico como un arte, como una herramienta para la danza. Entonces hoy en día el Conacol es eso. ¿Qué es el Conacol? Es una palabra en tamil que tiene dos raíces, coni y col. Coni significa recitar o decir, y col significa dictar, gobernar o reinar. Entonces, Conacol viene a ser algo así como el reinado sobre lo que se dice, el gobierno sobre la palabra. A través de todas estas cosas, de todo este concepto, se crean también unas filosofías que se relacionan mucho con nuestras filosofías indígenas relacionadas al pensar bonito. Digamos que dentro de las tradiciones indígenas hay una tradición del pensar bonito, hacer bonito, actuar bonito, cosas así, y está relacionada con esto, el cuidado de la palabra, el tener cuidado no solamente de lo que se dice, sino cómo se dice. Pero eso está relacionado más como con un aspecto filosófico que ellos abstraen del Conacol, ¿no? Y por último, tenemos que el Conacol también es visto como una herramienta, el Xolcatl, mentiras, estamos hablando del Xolcatl. El Xolcatl, es decir, las sílabas, están vistas también como una herramienta para la danza. La danza tradicional carnática, que viene a ser algo así como danza culta, haz de cuenta como nuestra danza culta es como el ballet, puede ser. La danza culta para ellos es el Bharatanatyam. El Bharatanatyam comprende un montón de danzas, como las que te hablaba ayer, la danza Kathak, etc. Y en el Bharatanatyam se usa el término del Xolcatl
se usan los sholkatus, perdón, las palabras, bajo una palabra que se llama el natubanar. Lo que quiere decir que si yo uso el sholkatu para la danza, a ese uso se le llama natubanar, al uso de esas palabras para la danza. Pero también el natubanar es, aparte de ser el uso del sholkatu para la danza, el natubanar es el personaje, la persona que usa estas sílabas y para que los bailarines dancen sobre ellas. Entonces, cada sílaba va a representar un movimiento del cuerpo y unos gestos que el bailarín va a tener. Entonces, esa es la figura del natubanar. Y eso sería como el uso que se tiene del conacol en arte y danza. Para terminar esta parte, entonces, tenemos que, ahí es importante, perdóname por las tildes nuevamente, es importante que el conacol tenga, se exprese, o las sílabas, el sholkatu, se exprese a través de cierta claridad, con cierta dicción, cierta modulación, cierta inflexión. Se juega con diferentes rangos vocales para dar mayor expresividad. Se juega también incluso con melodías. Hay casos donde el conacol se adapta a melodías, es decir, no solamente percusión de taqui, tatón, sino que cantan taqui, tatón, taqui, etc. Y timbre. El cante fue muy europeo, pero la idea es como más hacia ellos, ¿no? Taqui, tatón, etc. Y con ciertos timbres. Entonces, eso sería como lo referente a lo que se dice. Ahora vamos a hablar, ¿hasta ahí todo bien? ¿Se entiende hasta ahí todo bien? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que se piensa. Entonces en el CONACOL, la matemática y lo que se piensa es una relación entre dos elementos que van a crear la mayoría de los conceptos rítmicos, sí, no todos, pero la mayoría, que son el gati y el yati, que digamos que encontré la diferencia entre el yati y el yati, porque son dos términos que tienen el mismo nombre, pero se pronuncian diferente. Ahorita te voy a mostrar cuál es el yati. Este lo vamos a ver como el yati. Entonces, tenemos el gati y el yati. El gati es viene a ser algo así, algo similar a lo que nosotros conocemos como la subdivisión del pulso. Tenemos unos pulsos, tic, tac, que yo puedo subdividir en diferentes números. Lo puedo subdividir en dos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, o lo puedo subdividir en tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o lo puedo subdividir en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o lo puedo subdividir en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o lo puedo subdividir en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, o cualquier número que se me ocurra. Haz de cuenta que este pulso contiene adentro, o entre pulso y pulso, existe unos micropulsos, que pueden ser 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o pueden ser 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esos micropulsos, digamos que vienen a diferencia de la concepción occidental, el gati es más como esos micropulsos sentidos en lo más interior del músico. Es una cosa que él nunca deja de sentir. Si quieres saber cómo piensa un artista de conacol, él todo el tiempo está subdividiendo, él todo el tiempo está subdividiendo en un número particular. Si por ejemplo es en 4, él todo el tiempo está por dentro subdividiendo en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y sobre ese 4 comienza a hacer un montón de cosas. Taca, tin, taca, yuna, ti, ta, 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 taca, tum, taqui, ta, tum, ta, ta, taqui. Pero por dentro, todo el tiempo está subdividiendo, subdividiendo. Y eso ya él se vuelve uno con esa subdivisión. A diferencia de Occidente, que el occidental comprende la subdivisión, él sabe hacerla, pero no mantiene esa subdivisión de una forma constante. Solamente subdivide cuando se encuentra frente a una dificultad rítmica y lo más fácil es subdividir esa dificultad para poder entenderla. Mientras que el artista de conacol no, él nunca para de subdividir. Por dentro está esta... Y esta subdivisión que te estoy dando es muy básica. Ellos pueden hacer subdivisiones muy altas como... Y adentro y no paran de hacer eso todo el tiempo, de sentirlo, ¿no? Entonces Como eso más o diría, menos... como diría mi profesor que te contaba el otro día, Alberto Beto Villada, Ah, ellos lo tienen orgánico, ya es algo que está dentro de ellos. total, total. Entonces, estos gatis tienen una forma de estudiarse también, tienen una forma es decir, una forma de estudiarse que ellos han estudiado, valga la redundancia, hace miles de años. Y es cómo lo estudio.
Y ellos tienen a sus teóricos de cómo se deben estudiar, de cuánto tiempo uno se debe sentar a practicarlo para interiorizarlo, porque todo esto se trata de interiorizar y de repetir a través de la meditación constante. Existen 5 gatis principales que seguro ya los hablamos nosotros en nuestras clases cuando los tuvimos, que son Tishragati, Chatusragati, Khandagati, Nisragati y Sankirnam Gati. Es decir, son números. Tishra significa 3, Chatusra significa 4, Khanda significa 5, Misra significa 7 y Sankirnam significa 9. Entonces, Tisragati es una subdivisión a 3, algo parecido a lo que nosotros tenemos en Occidente como tresillos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chatusragati, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Takadimi, takadimi, takadimi. Khandagati, subdivisión a 5. Tadikinato, 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 tadikinato. Misragati, subdivisión a 7. Takarime, takina, takarime, takina, takarime, takina, takarime, takina, tak. Y Sankirnam Gati, subdivisión a 9. Ahí lo que estoy haciendo son palabras que tienen un número de sílabas. Sí, Unas sí, que tienen 5, 9, etc. Sí. Entonces, esas subdivisiones, digamos, deben interiorizarse una por una durante cierto tiempo determinado hasta que se conviertan en algo sobre lo cual yo pueda poner acentos y pueda poner algunas cosas, ¿cierto? Y entonces, eso viene a ser más o menos el gati. Hay algunas reglas dentro de los gatis, hay algunas reglas dentro de los gatis, por ejemplo, que un cambio de gati solo se puede hacer en el talasam, es decir, solo se puede hacer hasta después de un ciclo. Si mi ciclo dura 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo tengo que mantener el mismo gati durante todo el ciclo. Si mi gati es Tishra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después lo puedo cambiar a 4, a 5, pero está prohibido hacerlo dentro del mismo tala. Yo no puedo hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que eso pareciera como que uno dijera, uy, pero ¿por qué prohibido? Prohibido en el arte, tenaz, porque entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está crear? Pareciera que fuera algo demasiado restrictivo el hecho de no poder cambiar la subdivisión. Eso sí lo tiene Occidente, tú puedes cambiar la subdivisión cuando se te dé la gana. Pero realmente es gracias a eso, cuando uno va avanzando se da cuenta que no es una restricción, sino que es gracias a eso que uno puede crear diferentes conceptos rítmicos matemáticos. Ahora, no quiere decir que esta regla sea estricta. También existen unos talas, claro, ellos también experimentan y ellos también hacen, actualmente los músicos de Conacol contemporáneos son personas con internet que viajan al mundo y que conocen muchas cosas y que también han aprendido que vamos a empezar a crear nuevas cosas. Entonces, hoy en día hay de todo. Pero digamos que dentro de la tradición y dentro de ciertos conceptos también es importante que para que esos conceptos funcionen no cambies de gati, ¿sí? Que eso es muy importante. Listo. Entonces, digamos que tenemos ese concepto de gati, ¿entendido? Sí. Sí. Perfecto. Y el siguiente concepto, acuérdate que estamos hablando de lo que se piensa, que es la relación gati-yahati. Entonces, ahora vamos a hablar del yahati. El yahati viene a ser algo así como la sistematización de los acentos que se le aplican al gati. Una forma sistemática de aplicarle acentos a este gati. Entonces, el gati se puede aplicar, digamos, a algo muy parecido a lo que es en Occidente la subdivisión. Pero el yati no existe en Occidente. Es un concepto único de la música carnática del sur de la India. No existe ni siquiera en Occidente, en ninguna tradición musical del mundo, existe un concepto ni como el yati ni como el tala, que ahorita vamos a ver por qué. Entonces ellos, el yati ¿qué es? Son esos acentos sistemáticos que se le aplican al gati o a la subdivisión. También se le puede ver como una reagrupación de matras. ¿Qué es un matra? Un matra es cada una de las subdivisiones del gati. Por ejemplo, si tengo un gati tishra, quiere decir que cada pulso está dividido en 3. Cada una de esas subdivisiones es un matra. Quiere decir que un pulso tiene 3 matras, 2 pulsos tendrían 6 matras, 3 pulsos tendrían 9 matras. Otro sinónimo de matra que también se usa mucho y lo puedes encontrar si te encuentras con uno de estos maestros es akshara. Entonces, matra y akshara son sinónimos, son lo mismo. Son unidades de la subdivisión.
Entonces, 3 aksharas, 4 aksharas, y ahí es donde empiezan a hacer, ok, ¿cuántos aksharas o cuántos matras tienen un ciclo determinado si está en Tisragati? Entonces, por ejemplo, si tengo un Tisragati, pero en un ciclo de 8, entonces empiezo a hacer las cuentas de 3 por 8 para que yo empiece a saber cuántos matras tengo. Al saber cuántos matras tengo, pues voy a poder reagruparlos de diferentes formas para que el resultado numérico sea el que yo estoy buscando. Por ejemplo, si tengo 2 pulsos, ta, ta, y cada uno lo divido en 4, takadimi, takadimi, tengo un total de 8 matras o 8 aksharas. Para que el resultado me dé 8, yo podría organizarlos 4 más 4, takadimi, takadimi. O podría organizarlos 3 más 3 más 2, takina, takina, taki. Y me sigue dando 8. Takina, takina, taki, me da igual a takadimi, takadimi, o a tadiginaton, takina. Es decir, todos me suman 8, pero rítmicamente los acentos se han desplazado en diferentes matras, lo cual va a crear toda una ciencia, y todo, esto es como la fórmula básica, pero esto va a crear toda una ciencia numérica y matemática que puede llegar desde matemáticas básicas hasta conceptos algebraicos grandes. Entonces, eso es lo que son, digamos, eso es lo que es el concepto de Yati. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Cuando tienes esa relación entonces de Yati y Gati, pues vas a crear un montón de efectos rítmicos muy interesantes. Polirritmias, frases específicas, polipulsos y varias ilusiones rítmicas como aumentación y disminución del tempo, retrogradación de secuencias, desarrollo secuencial del fraseo, etc. Ya a partir de ahí, lo que sigue son como técnicas de combinación Gati-Yati, está el Gati-Vedam, está, bueno, un montón, el Tihai, un montón de conceptos que provienen de un poco de esa fórmula básica que se van poniendo cada vez más complicados, cada vez más difíciles, pero que son muy chéveres. Y Y por eso, último, y una pregunta, eso, em, no quiero como que la pregunta suene como, porque me parece demasiado interesante, pero es una creación que busca, es como una creación que simplemente busca desarrollar el ritmo, ¿no? Como que no tiene un objetivo concreto, solo fue como que los manes se cranearon toda una forma de adentrarse en el ritmo y sus posibilidades y desarrollaron la manera de organizarlo, o eso está como de alguna forma direccionado hacia algo. No, ¿cierto? Solo eh, es puro no ritmo, sé, ritmo puro. no sé responder esa pregunta. No lo sé porque no sé cuáles son las motivaciones para hacerlo. Yo puedo especular basado en lo que conozco, y es que en India ellos son personas muy, digamos, muy desarrolladas matemáticamente. O Ujú. sea, toda esa zona, no solo India, Arabia, toda esa zona de Medio Oriente y Asia, digamos que ellos, por ejemplo, de allá viene el álgebra, por eso es que el álgebra de Baldor tiene un árabe ahí, porque de allá vienen las letras, de allá viene el número como lo conocemos, proviene de esa cultura, o sea, la figura del 4, del 8, provienen de allá. Entonces, son personas que siempre han estado muy interesadas en términos de mediciones, las estrellas, las distancias, la arquitectura. Entonces, por ejemplo, hace poquito me estaba viendo un documental sobre los computadores cuánticos, porque digamos que son computadores que son la próxima generación de computadores, y cuando esos computadores existan, la faz de la Tierra va a cambiar completamente, porque tú ya no vas a tener ni siquiera privacidad, porque esos computadores son capaces de descifrar cualquier contraseña, porque pueden hacer operaciones matemáticas al mismo tiempo, millones de operaciones matemáticas hasta encontrar una respuesta en solo segundos. Entonces, yo me puse a investigar como cuáles eran, bueno, dentro de la investigación ahí también lo decían, cuáles eran los científicos que ahorita se dedican a la mecánica cuántica, porque eso es una cosa como toda difícil. Entonces yo dije, pucha, deben ser unos genios. Y resulta que son muy poquitos las personas que hacen
mecánica cuántica en el mundo. Son como que entre todos ellos se conocen porque son como un club muy cerrado, y muchos de ellos son hindúes, muchos de ellos son de la India. India tiene un material de unos cerebros de exportación muy grandes. Muchos de ellos se van a estudiar a Estados Unidos y Estados Unidos está lleno de hindúes porque pues ellos son personas que van a las mejores universidades. Entonces, yo lo que opino es que dentro de toda esa curiosidad por entender el mundo a través del número, ellos también, la música no fue la excepción y ellos todo el tiempo han estado como indagando. De hecho, en Occidente también ha pasado. Pitágoras hizo sus mediciones de la cuerda, de la vibración de la cuerda, tomó una cuerda, tomó la vibración, la llamó, digamos, do, y cuando la partió a la mitad se notó que era la misma frecuencia, pero a la mitad, entonces era un do, una octava arriba, y gracias a Pitágoras tenemos pues todo ese sistema de escalas y todas esas cosas que están basadas en matemática, básicamente. Entonces, yo pienso que en ese sentido, ellos lo hacen también primero pues por esa comprensión, por la comprensión de la naturaleza del ritmo, ¿no? Como que se preocuparon mucho por eso. Pienso que pues ellos fueron los afortunados en preocuparse por eso. Otras culturas se preocuparon por otras cosas. Por ejemplo, Occidente se preocupó por la armonía. Digamos que eso fue gracias a los monjes que eran tan estudiosos, y dentro de ellos un monje que se llamaba Guido d'Arezzo. El tipo lo que hizo fue desarrollar todo el sistema de armonía, de la polifonía, porque antes del cristianismo, porque digamos, gracias a que existe esta figura de Cristo muriendo en la cruz, es que nace la iglesia, nacen las iglesias y gracias a eso es que nacen los monjes. Y gracias a los monjes es que hoy tenemos la armonía porque eran personas muy estudiosas. Entonces, este tipo desarrolló eso y como ellos antes, la música en Occidente antes era igual que en India, era monódica, solamente era ritmo y melodía, hasta que con el canto gregoriano empiezan a explorar la polifonía, dos melodías sonando al tiempo, y a partir de ahí crean la armonía. Pero eso no lo descubrió otra cultura, sino la cultura europea, eh, europea. Entonces, cada uno como que tiene su fuerza. Para mí, así como estos monjes se exploraron la armonía, pues los hindúes o las personas de India estudiaron la El ritmo. melodía y el ritmo. Y la Ok. melodía, porque la melodía ya también es tenaz. Nosotros acá usamos por ahí unas 50 y pico de escalas, ellos usan cientos y cientos de escalas, que no sé cuántas pueden ser, pueden llegar a ser miles incluso. Entonces, y además de una forma muy especial y además con microtonalidad. Nosotros usamos la distancia más pequeña que tenemos nosotros es la distancia de un piano, que es de la nota blanca a la nota negra que sigue en un piano, se llama medio tono. Ellos usan cuartos de tono, octavos de tono, o sea, No. microtonalidad, y eso es una cosa muy terrible, muy fuerte, quiero decir, muy grande. Entonces, sí, pienso, por ahí lo veo yo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero a Sí. ciencia cierta, no sé, tendría que meterme por ahí en historia de la India y de eso, pero no, ni idea. Listo. Ahora vamos a ver el último punto y nos ponemos a la práctica, que es lo que conecta todo esto del Sholkatu, del mundo del Sholkatu, de lo que se dice, de las sílabas, con su pronunciación correcta, con su sánscrito, su miridangam, todas esas cosas, todas estas leyes, con lo que se piensa, la relación del Gati y el Yati, los matras, los aksharas, las diferentes subdivisiones, la sistematización de los acentos. ¿Qué conecta todas esas dos cosas? Las conecta un concepto que se conoce como el talam. El talam es una agrupación de talas y el tala son unos movimientos que vamos a hacer con las manos para poder visualizar en qué pulso nos encontramos, en qué parte de un ciclo nos encontramos. Y acá hablamos de ciclo y no de compás, porque acá podríamos comparar el compás con el ciclo, porque un compás es más o menos un ciclo repetitivo. Un compás de 4 es 1, 2, 3, 4 y vuelve a empezar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son como ciclos de 4, solamente que en Occidente nosotros lo vemos de una forma lineal. El 1 comienza acá y el 4 termina allá, lineal. Mientras que en India ellos ven el ritmo como algo circular. También en África, de hecho en África lo ven más que circular, en África lo ven como un huevo, como una forma de huevo, porque ellos imaginan que el ritmo es como un huevo que está girando en el piso
Entonces, cuando un huevo gira en el piso, no es constante como un círculo, sino que crea unas ondulaciones. Así gira un huevo. Entonces, ¿En serio? cuando ellos hacen ritmos, ellos no lo hacen como de una forma circular y constante, como si lo hacen en India, sino como como si fuera un huevo girando, ¿cierto? Wow. Mientras que en la India sí es un círculo, es mucho más constante. Entonces, digamos que, o también incluso a veces lo ven como una espiral, porque es como un círculo, pero cuando comienza otra vez el círculo, ya comienza en un nivel diferente. Entonces, una espiral es un círculo, pero en varios niveles, ¿cierto? Que Sí, se sí, sí. conecta en varios niveles. Entonces, así lo ven ellos. Y el tala es una representación visual de ese ciclo con los dedos. Tiene un inicio, tiene un final y vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, todos esos talas son cientos, cientos de talas, que están agrupados en diferentes familias. Las familias que existen en la India son las siguientes: los Suladitalas, los Chaputalas, los Shadangatalas, los Shoshadangatalas, los Hanakatalas, los Druvarupakatalas, los Ashtosharatatatalas, los Melakartatalas, que también se le conoce como los Melatalas, y los Mukitalas. Cada una de estas familias contiene un número determinado de talas. Yo solamente conozco dos familias y de esas dos, yo solamente me especializo en una. Y la conozco porque es la familia, es la más famosa de la India actualmente. Cada una de estas familias ha tenido su época dorada, su época de fama. Y actualmente estamos viviendo, hace más o menos unos 1000 años, la era de los Suladitalas. Es decir, el 70% de los músicos del sur de la India toca los Suladitalas y está usando actualmente los Suladitalas. El siguiente 30% o 20, digamos, usa los Chaputalas y el resto de talas los usa solamente personas como muy consagradas al tema del ritmo y del conacol, especialistas que son Ush, muy qué va- escasos y están estudiando estas otras familias. Actualmente, digamos, hay unos teóricos por ahí que están ya como escribiendo esto para que no se pierda y haciéndolo como... Pero, digamos, los que yo conozco y los que yo enseño son los suladitalas. A veces me meto con los chaputalas, pero los que más conozco son estos. Estos fueron sistematizados por un teórico hace muchos años que se llamaba Purandaradasa. Entonces, por eso también se le conoce el sistema de Purandaradasa, que son los suladitalas. Entonces, esos son los que vamos a hablar hoy. Los chaputalas provienen de la música folclórica o la música tradicional, porque acuérdate que la música carnática no es folclore, es música erudita, es música culta. Entonces los chaputalas son talas que vienen de la música folclórica y ellos adoptan, así como en la música clásica tenemos a músicos como Claude Debussy o Maurice Ravel, que tomaron músicas de Oriente, de Balí, y la convirtieron en música clásica europea. Se inspiraron en eso, mas no quiere decir que Debussy hace música oriental. Debussy hace música clásica francesa, además, pero inspirada en conceptos de Oriente, y Ravel también usa muchas músicas de otros países, que fueron los primeros además. Pero entonces, eso hicieron los carnáticos, tomaron talas que provenían de la música folclórica y los usaron en su música culta. Entonces vamos a hablar un poco de los talas que yo conozco, que son los Suladi talas. Entonces los Suladi talas están compuestos por tres elementos, que son sus unidades de construcción, que se llaman angas. La palabra anga significa unidad de construcción. Entonces, haz de cuenta que una unidad de construcción es un ladrillo y que tres unidades de construcción pues son tres ladrillos diferentes que forman una estructura, forman algo. En este caso, una torrecita de ladrillos, porque no sé qué más hacer con tres ladrillos. Pero entonces, tres angas son eso, tres unidades de construcción. Los tres angas que conocemos son el anudrutam, el drutam y el lagu. Ah, Entonces, sí. esos tú ya los conoces. Ajá. Ya me acordé, claro. Sí, digamos que cada uno de estos son unos movimientos específicos de las manos que tienen algunas reglas. Sí, El sí, sí. anudrutam siempre es fijo y siempre va a durar un pulso y consiste en una palma que dura un pulso. Eso es un anudrutam. El drutam también es un elemento fijo del tala.
que es una palma más una ola. Que es voltear la palma de esta forma. Esa ola se puede hacer en el aire, de modo que para que no suene, tú sientes el pulso pero no lo haces sonar, y también puede hacerse dentro de la misma mano, suena diferente, pero suena, por lo general se hace contra los dedos, y a veces eso se puede hacer contra la pierna, no tiene que ser contra una mano, sino puede ser contra una pierna, ellos lo hacen de muchas formas. Pero la básica es contra la mano y afuera. A veces lo que hacen es que durante todo el tala lo hacen adentro y el último pulso lo hacen afuera para empezar el primero. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo hacen afuera y vuelve a comenzar. A veces lo hacen con esa intención. Existen unas reglas de construcción, digamos, entre los tres forman un tala, pero no se pueden poner de cualquier forma. Por ejemplo, el anudrutam se puede hacer solamente de 0 a una vez dentro del tala. Lo que quiere decir que hay talas que no tienen anudrutams, porque pueden existir talas sin anudrutams. Y si existen talas con anudrutams, solo puede haber un anudrutam por tala. La otra regla es que el anudrutam tiene que estar siempre vecino al drutam, antes o después del drutam. Es decir, que si vas a poner un anudrutam, te exige que haya un drutam, ¿cierto? Y tienes que ponerlo vecino. Esas son como sus reglas de creación. Bueno, no nos vamos a enfocar mucho en esto porque no es necesario para esta clase, pero es más o menos como que entiendas que cada uno tiene unas reglas de construcción. Ya cuando uno se mete a estudiarlos, pues se las aprende y todo eso. El drutam tiene sus reglas de construcción, cuántos drutams puedes usar, dónde los puedes meter y dónde no. Estos dos son fijos, mientras que el lagu, que además el lagu es el más importante de los tres, porque puede que hayan talas sin drutam, puede que hayan talas sin anudrutam, pero jamás vas a encontrar un tala sin lagu. Tanto así que hay un tala que está hecho de solamente lagus, nada más. Entonces, bueno, los lagus tienen también sus reglas, bueno, no nos vamos a meter en eso que ya se nos alarga la cosa. Tiene 5 variaciones diferentes, a diferencia de este que siempre va a ser un pulso y este que siempre va a ser 2 pulsos, este puede tener 5 variaciones diferentes. Antes de entrar en las variaciones hay que entender cuál es el movimiento del lagu con las manos. Es una palma más un conteo de dedos, ¿cierto? Que comienzan con el dedo meñique, por lo general. Lo que quiere decir que puede ser un lagu de 3 pulsos, por ejemplo, 1, 2, 3, pero puede ser de 4, 1, 2, 3, 4, perdón, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo puede ser de 5? 1, 2, 3, 4, 5. O puede ser de 6, de 7, de 8, de los números que quieras. Si se te acaban los dedos, por ejemplo, para 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, termino en el pulgar y me devuelvo 1, me devuelvo al índice. Y si necesito 8, me devuelvo 1 más. Si 9 me da, y 10, me devuelvo hasta el meñique. Entonces, todas las secuencias, palma, meñique, anular, medio, índice, pulgar, índice, medio, anular, meñique, y así hasta los números que necesite. Por lo general no se necesitan tantos, porque tú combinas el lagu con drutams y con anudrutams para formar números más grandes. Entonces, esas 5 variaciones, dependiendo del número que elijas del lagu, van a ser 5. Van a tener los mismos nombres que usamos en el gati de arriba, pero ahora este se llama yati. Y acá mira la diferencia entre el yati y el yaati. El yaati era lo que hablábamos antes de los acentos, ¿cierto? De los acentos. Acá Sí. el yati es una variación del lagu. Son conceptos totalmente diferentes, para no confundirse. Yati es lagu y yaati es acento. Es diferente. Entonces hay 5 posibles lagus. Tishrayati, 1, 2 y 3. Tishrayati. Chatusrayati, 1, 2, 3 y 4. Khandayati, 1, 2, 3, 4, 5. Mishrayati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me devuelvo 1. Y Sankirnam Yati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es el lagu más grande. Sankirnam Yati. Si te diste cuenta, no tuvimos el 6 ni tuvimos el 8.
nos saltamos esos dos. No significa que no existan, sino que ellos son entendidos como el 8 es un doble chatusra, 2 veces 4. Y el 6 es un doble tishra, 2 veces 3. Y el 2, que tampoco existe, es medio chatusra, es partir el 4 en 2. Y ya con las combinaciones que quieras hacer de ellos, formas también números más grandes. Entonces, eso sería como sobre los 3 angas. Cuando tú conoces las reglas de construcción de los angas, cuando las conoces bien, dónde se pone la drutam, cuántas veces el drutam, dónde se pone el lagu, cómo se hace, puedes formar muchos grupos de talas. Las formaciones básicas que se crean en el sistema de Purandaradasara son 7 talas diferentes. Dhruva tala, Matya tala, Rupaka tala, Hampa tala, Triputa tala, Ata tala y Eka tala. Por ejemplo, el Dhruva tala tiene estas letras que están acá, significa la L significa lagu, la D significa drutam y la A, que está por acá, anudrutam. Entonces tienes estas posibilidades, no son las únicas, que es lagu, drutam, lagu, lagu, es el Dhruva tala. Si tienes esta formación de angas, se va a llamar Dhruva tala. Matya tala va a tener esta formación, Rupaka tala esta, cada uno tiene una diferente, mejor dicho. Con esto tú todavía no sabes cuántos pulsos duran. ¿Por qué? Porque el lagu no lo sabemos. El lagu puede ser 5 cosas diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el lagu. Entonces, pues si es un lagu de 3, ya con eso ya sabemos. Porque como el drutam es fijo y el lagu siempre va a ser el mismo en todo el tala, si es de 3, cada uno de estos lagus será de 3. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo de Dhruva tala, si fuera lagu de 3, ¿cuántos pulsos crees que habrían en este tala? 10. 3 más 2, 5, porque este drutam son 2. Pensé que era, ok. 11. Entonces, 3, ¿cómo sería entonces? 3 más 2 más 3 más 3. Ajá, exacto. Esa sería la suma. Entonces ahí tendrías 11 pulsos, ¿cierto? Entonces, ese sería, ya cuando tienes el número, ahora si el lagu fuera de 4, ya serían muchos más pulsos. Si el lagu fuera de 9, serían muchísimos pulsos dentro de un mismo tala, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si queremos un tala de 7 pulsos, algunas de las opciones, ni siquiera son todas, pero algunas son el triputa tala, poniendo el lagu de 3, me quedaría el lagu de 3, drutam, drutam. 1, 2, 3, drutam, drutam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, ahí tenemos 7. Pero si tuviéramos otro tipo de tala que también puede ser de 7, es un lagu de 4, un anudrutam y un drutam. 1, 2, 3, 4, anudrutam, drutam. 1, 2, 3, 4, anudrutam, drutam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Si notas, cada uno de los talas, a pesar de que tiene 7 pulsaciones, tiene ritmos diferentes, como un groove diferente. Es diferente yo hacer un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta, 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 a hacerlo, ta, perdón, ta, ta. Son ritmos diferentes del tala. Donde yo pongo las manos, a eso se le llaman puntos de reposo, donde hago las palmas. Y a ese punto de reposo se le conoce como samma. Y el samma puede ser de 3 categorías. El sam principal, que es el pulso de reposo número 1, o los anga sam, que son sams adentro del ciclo. Entonces esos puntos van a ser importantes porque las composiciones, dependiendo del tala, van a ser influenciadas por ese tala y van a tender a resolver en esos puntos de reposo, que es donde están las palmas, no los dedos ni las olas. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, dentro de esos 7 suladitalas, si tenemos 7, pero cada lagu tiene 5 posibilidades, tenemos que 7 por 5, 35, tenemos 35 posibilidades diferentes. Pero como los gatis también son 5 variaciones diferentes, entonces si cada tala, por ejemplo, tiene subdivisiones de 3, de 4, de 5, entonces tenemos que 35 por 5, 175. O sea que en el sistema de Purandaradasa son 175 posibilidades de talas diferentes. Solamente dentro del sistema de los suladitalas.
Ya cuando nos metemos a los chaputalas y los charanga y todo esto, pues vamos a tener miles, vamos a poder combinar miles. Este tiene poquitos comparados con algunos que tienen hasta 200 o 300 talas cada familia. Entonces, ahí te imaginarás lo que caracteriza a los sula y talas son los angas, pero no todos los talas usan ese sistema de angas. Ese solamente lo usa. Los chaputalas son más conteos incluso con silencios. Por ejemplo, hay un chaputala de 7, es 1, 2, 3, 4, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No usan dedos, no usan angas, solo usan palmas y silencios. Los silencios también los cuentan. 1, 2, 3 es un silencio. 2, 3, 4, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ese es un chaputala muy famoso, de hecho. Pero son otra concepción, tienen otra formación, que no vamos a entrar ahí ahorita a eso porque ahí se nos va. Entonces, como conclusión del tala, un tala es una herramienta de control visible sobre la cual se desarrollan diferentes conceptos rítmicos, etc. Un punto de referencia para todas las capas musicales, un metro único con más de un punto de gravedad dentro de un ciclo rítmico. Normalmente el pulso 1 es el fuerte. El elemento del conacol que le da estabilidad, regularidad y sentido a una pieza de música. El polo tierra, el común denominador de una pieza. Esas cosas, digamos, vienen a ser lo que es un tala. Y ya se acabó esta teoría. Ya. Muy, muy Vamos a la bacano. práctica. Demasiado bacano. Okay. Vamos a hacer una partecita de práctica para que no te vayas sin hacer algo, ¿listo? De una, de una, de una. Vamos a hacer algo muy, muy fácil y muy sencillo. Algo para niños prácticamente, para Sí. que puedas, de pronto hasta más sencillo de lo que vimos antes, pero que te va a servir para entender algunas cosas. Ok. Entonces, vamos a usar uno de los angas que aprendimos hoy, que era el drutam. El drutam era una palma y una ola. Por lo tanto, es un movimiento que significa dos. Por lo general, son dos pulsos, pero acá lo vamos a interpretar como un pulso y su contratiempo, como si fueran dos corcheas. Ta, ki, Ujú. ta, ki. Pulso, pulso y la mitad del pulso. Pulso y la mitad del pulso. Vamos a entenderlo más o menos así. La palabra para dos es taki. El Aquí. ta, el ta se debe pronunciar, a veces, dependiendo de la región, las palabras cambian. Hay regiones donde está que, con E. Hay regiones donde está ki. Hay regiones donde puede ser tagui, etc. Yo Cuando acá comienza tengo. con ta, podría comenzar incluso con otra sílaba que no fuera ta. La idea es que uno se aprende muchas palabras para cada número. Para el 2 hay muchas palabras para el 2, pero cuando uno está comenzando, lo más recomendado es aprenderse solo una palabra por número, porque si no se va a hacer uno una confusión muy vasta. Claro. Sí. Entonces, taki, hacer el que hagamos hoy. El ta debe pronunciarse de la siguiente forma. El ta y el ki. El ta debe tener un poquito de aire entre la T y la A para que no sea ta, sino que sea ta. Y Ha, ese aire debe provenir del plexo solar, del diafragma. ha, Debe ha. provenir del ta, 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 para que tenga un sentido también. Acuérdate que esto es percusión vocal. Y Ta, tercero, ta, ta. debe ser pronunciado muy corto. En música se llama staccato, en música europea, que no es ta, 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 sino ta, 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 muy cortico. Y con la espalda recta, los hombros hacia atrás, muy relajado. La idea es, bueno, hay todos unos ejercicios de respiración que no vamos a hacer ahorita, pero más o menos esa es la idea. El ki también debe ser muy corto y debe estar con menos volumen que el ta. Entonces, teniendo eso en cuenta, va a quedar como ta, ki, ta, ki, ta, Ta, ki, ki, ta, ki, ki, ta, ta, ki, ki, ta, ki. ki, ¿Puedes ta, hacerlo ki, con ta, las manos? ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, Bájale el volumen al ki. Ta, ta, ki. ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, Muy bien. ki. Entonces, el ejercicio para que te lo estudies es hacer ese taki sin aburrirte, porque es una cosa muy fácil. Hasta un músico profesional yo le hago que lo haga.
pero es una cosa simplemente para que tú te entrenes en ese ritmo, en sentir el silencio, en la respiración y en mantener esto de una forma automática, que no tengas que pensar en esto después. ¿Listo? Ese es el primer paso. Segundo paso, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la palabra taqui. Las manos van a seguir en taqui. Ellas no van a cambiar durante todo el ejercicio de hacer esto. Pero la boca va a decir otra palabra que significa tres. Y es ta-ki-na. Ta-ki-na. Entonces va a quedar ta. Vamos a asignarle a cada uno de los movimientos que hacemos con las manos una de las sílabas de táquina. Entonces va a quedar ta, ki, na. Pero la segunda vez que hagas táquina, ya no va a coincidir con la palma, sino con la ola. Ta, ki, na. Entonces quiero que notes eso. Quiero que notes que cuando haces dos táquina, un táquina comienza adentro, en la palma, y el otro táquina comienza afuera. Entonces va a ser así. Ta, ki, na, ta, ki, na, ta. Y termina otra vez en la palma. Quiero que notes esa sensación cuando lo haces. Por favor, dale. Ok, espérate. Ta, ki, na, ta, ki, na, ta. Muy bien. ¿Sí sentiste que un ta quedaba por fuera y otro por dentro? Ta, ki, na, ta, ki, na, ta. Ah, claro, sí, sí. Ajá. Ahora hazlo muchas veces e interioriza esa sensación de que un ta queda dentro y un ta queda afuera. Ta, ki, na, ta, ki, na, ta. Varias veces, sin parar. Na, ta, ki, 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 ta, ki, na, Listo. Muy ta. bien. Excelente. La sentiste, ¿no? Sí, sí, Muy sí, sí. bien. Acá empieza el ejercicio cerebral, el brain gym. Comienza Ok, acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora de las sílabas ta, ki, na, vas a silenciar la sílaba na. La sílaba na va a seguir sonando en tu mente y va a seguir siendo interpretada, pero ahora en silencio. Y solo va a sonar el ta y el ki. Eso vas a seguir notando que el ta igual se sigue trasladando hacia adentro y hacia afuera. Y va a quedar ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta. ¿Por qué silenciaste el na? ¿Listo? Inténtalo. ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta. Muy bien, excelente. Ahora lo que quiero que hagas es que también silencies el ki para que solamente suene el ta. Y vas a notar que un ta te queda adentro y un ta te queda afuera, igualito, solamente que ya no pronuncias ni el ki ni el na. Ta, 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 Muy ta. bien, excelente, lo hiciste muy bien. Ahora quiero que desmutees o que le quites el silencio al na, pero mantengas silenciado el ki. Entonces va a Ok, quedar ta, silencio, na. Ta, silencio, na. Y ok. nota que el na y el ta van a quedar pegados, Mm, ¿cierto? Ta, na, ta, na, ta. Inténtalo. ta, na, ta, na, ta, na, ta, ta, na, ta, na, ta, na, Más rápido. ta, na, ta, na, ta, na. Ahora hazlo rápido, pero que suene la palma. Ta, na, ta, na, ta, na, ta, na, ta, na, ta, na, ta. Ok. Ta, 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 na, ta, na, ta, na, ta, na, ta. Muy bien, eso es. Lo estabas haciendo súper bien. Entonces, ahí lo que estás haciendo con esto del taquina contra el taqui
es una polirritmia. Es la polirritmia más básica que existe, que es una polirritmia de 2 contra 3. Lo que quiere decir que aquí estás haciendo 2 y acá estás haciendo un 3, pero luego esto que estás haciendo se transforma en 3 y esto que estás haciendo se transforma en 2. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo ta, ki, na, ta, ki, na, ta, antes de que llegue a ese último ta, al reposo, vas a escuchar 3 palmas. Si quieres, cuenta 3 palmas. Ta, ki, na, ta, ki, na, ta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en la voz estás haciendo 2 veces taquina. Taquina, taquina, ta. ¿Cierto? Entonces vas a hacer 3 palmas y 2 taquinas antes de que vuelva y se cierre el ciclo, antes de que repose. Por eso se llama 2 contra 3. Haz de cuenta que está pasando esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta va a ser la palma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taqui. 1, 2. 1, 2. Taqui. Taquina. 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 1, 2. 1, 2. Acá. 1, 2, 3. ¿Sí me entiendes? Están sucediendo 3 pulsos al mismo tiempo que arriba están sucediendo 2 pulsos y ambos comienzan al tiempo y terminan al tiempo, a pesar de que son números diferentes, porque están medidos de tal forma que casen hasta que se encuentren al final. Pero en el medio, como que se chocan, como que queda uno por fuera, otro por dentro. Entonces eso es lo que genera la polirritmia. 2 ritmos sonando al mismo tiempo. Un ritmo de 2 y un ritmo de 3. Eso es lo que estaba pasando ahí. Vamos a meterle un poquito más de picante a la cosa. Y ahora ya no vas a hacer la palabra taquina, sino vas a hacer una palabra que significa 5. Y como tiene 5 sílabas, es un poco más difícil. Vas a repetir tadiginatum, muy bien. Entonces repite después de mí, tadiginatum. Tatigenatum. Tadiginatum. Tatigenatum. Tatigenatum, tatigenatum. 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 Tatigenatum, tatigenatum. 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 Tatigenatum, tatigenatum. 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 Eso, más o menos. Listo, ya, pero ya más o menos lo entendiste. Entonces ahora hacemos el mismo drutam y sobre cada una de los movimientos vamos a hacer una de las sílabas del tadiginatum, sobre cada uno. Y vas a notar que pasa exactamente lo mismo. El primer tadiginatum queda adentro y el segundo tadiginatum comienza afuera. Ta-di-gi-na-tum. Ta-di-gi-na-tum. Ta. Y vuelve y se cierra. ¿Es porque estos son 2 sobre 5? Exacto, ahora vamos a hacer otra polirritmia que va a ser 2 contra 5. Inténtalo. Tatigenatum. 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 Bien, muy bien. Lo sentiste, ¿no? Cómo entra y sale. Exacto. Ahora quiero que elijas de esas 5 sílabas, elijas una, la que quieras, menos el ta. Solo digenatum, cualquiera de esas. Ok, el di. El di, listo. Entonces el di va a ser la sílaba que vas a silenciar, pero va a seguir existiendo. Entonces va a quedar ta, genatum, ta, genatum, ta, perdón, ta, genatum, 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 ta. Okay. Inténtalo. Genatum, ta, 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 Muy bien, genatum. excelente. Okay. Ahora vas a ya silenciaste el di, ¿cierto? Ahora el di, perdón, el di. Ahora vas a silenciar el na y el di también, es decir, vas a silenciar 2.
el na, el tom, el di y el tom. Entonces va a Ok. quedar ta, gena, 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 ta. Inténtalo. Ta, que na, 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 ta. Muy bien, excelente. Ujú. Entonces, hasta el momento has aprendido varias palabras, pero digamos las que más hemos estudiado son el takina y el tadigenatum, quitándole silencios, etc. Para terminar, vamos a hacer una palabra mucho más larga, pero basada en las dos que ya aprendimos. El tadiginatum lo vamos a combinar con el takina hasta formar el número 13. Vamos a ¿Tres? hacer ahora un 13 contra 2. Entonces, es muy fácil. Tadiginatum, tadiginatum, takina. 5 más 5 más 3. Ok. Entonces, repite después de mí. Tadiginatum, tadiginatum, takina. Tatiginatum, tatiginatum, takina. Ahora sin parar. Tadiginatum, tadiginatum, takina. Tatiginatum, tatiginatum, takina. Muy bien. Tadiginatum, tadiginatum, takina. Tatiginatum, 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 takina. Muy bien. Entonces ahora, cada una de esas sílabas se la vas a asignar a cada uno de los movimientos del Drutam, igual que como hemos hecho, y vas a notar que el tadiginatum, tadiginatum, taquina del principio comienza aquí, y el tadiginatum, tadiginatum, taquina, el otro va a quedar aquí, para hacer el 13 contra 2 y vuelve otra vez a empezar. Ok. Inténtalo. Lo hago yo primero para que lo escuches. Dale. Ta di gi na tom ta di gi na tom ta ki na ta di gi na tom ta di gi na tom ta ki na ta di gi na tom ta di gi na tom ta ki na ta di gi na tom ta di gi na tom ta ki na ta. ¿Listo? Inténtalo. Tatiginatum, tatiginatum, takina. Tatiginatum, tatiginatum, takina. Tatiginatum, tatiginatum, takina. Tatiginatum, tatiginatum, takina. Excelente, lo hiciste muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que si recuerdas en el último ejercicio del Tadiginatum, le quitamos el di y le quitamos el tom y quedó ta, gena. Y Ta- al taquina, eso lo vas a hacer con todos los Tadiginatums de este 13. Ok, Y el taquina le vamos a quitar el na. Entonces va a ok. quedar ta, gena, ta, gena, taki, ta, gena, ta, gena, taki. ¿Listo? Ya se va formando un ritmito ahí. Sí. Empezamos a mover la cabeza así. Ta, gena, ta, gena, taki, 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 ta. Despacio. Ta, que na, ta, que na, taki, ta, que na, ta, que na, taki, ta, que na, ta, que na, taki, na, ta. Muy bien. No, no, muy bien, perdón. Un zancudo que apareció por acá. Listo, muy bien, excelente. Eso es, eso Uy, qué es. video En tu es. mira el avance tan grande. En tu primer clase de ritmo, hiciste una polirritmia de 13 contra 2 y no solo la hiciste, sino que silenciaste algunas sílabas y formaste una frase musical. Te reto a que sin enseñarle a un músico profesional, dile a un músico profesional, hazme un 13 contra 2. Cuando lo veas, no va a poder hacerlo. No va a No. poder hacerlo. ¿Sí? Pero tú, que no eres músico, en tu primer clase ya lo pudiste hacer.
Esa, entre muchas otras, son los beneficios y las bondades del Conacol. Te avanzan rítmicamente a una velocidad muy, muy grande. Entonces, Impresionante. sí, es impresionante. Y eso que hasta ahora estamos en juegos de niños, dividiendo a 2. Después vamos a dividir a 3, a 5, a 7. Entonces ya empiezan a suceder otras cosas, otras estructuras, ¿sí? Entonces, nada, eso sería todo. Ya el resto, el reto está en que con una mano hagas lo que hace la boca, no sé, golpeando una mesa o la cabeza, y Ok. con la otra mano lo que va haciendo la palma. Entonces, por ejemplo, ta, guiña, ta, guiña, ta, ki, ta. ¿Cierto? Ta, guina, ta, guina, ta, ki, ta, guina, ta, guina, ta, ki, ta, guina, ta. Ah, ta- Ahí va a estar. Eso te lo deja de tarea, eso no lo vas a hacer ahorita. Claro, ahí toca disociar. Disociar. Uy, Exacto. qué maravilla. Sí, es muy No, chévere. buenísimo, buenísimo. Y es que sí, como dices, puede uno cogerla muy rápido porque la combinación de las manos con la voz, con todo como está perfectamente pensado para que sea efectivo, muy, muy Es bacano. muy efectivo, exacto, es muy efectivo. Entonces eso lo hace también muy chévere. Pues obviamente, digamos, esto que acabamos de hacer, eso es más un invento mío porque cuando a mí me lo enseñaron, no me lo enseñaron así como solo una nota por movimiento, sino que de una vez era un tala de 8 y tenía que subdividir en 3 taqueta, 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 taqueta. Entonces fue mucho más demorado. Cuando yo me empecé a ver en el reto de enseñarle esto a niños, empecé a cranearme cómo lo hago. Entonces, claro, me No, di cuenta que solo con el 2 con la claro, polirritmo más. Y claro, esta clase que te di a ti, se la doy a niños de 6 años. Bueno, sin la teoría, solamente esta parte de práctica. sí, Se lo doy a niños de 6 años. Y mis niños de 6 años están haciendo lo mismo que hiciste tú hoy. Y incluso hay unos que van más avanzados. Porque es muy fácil enseñárselo a un niño. yo sí tengo acá, mira, es que justo lo tengo acá. Cuando tú me enseñaste a reagrupar la primera vez, dice, Ajá, y yo me acuerdo que en esa parte yo me comencé a enredar porque eran taquedime, o sea, de 4 ajá, dividido 5 5 3 3 ajá. No es un pero, enredo, te entiendo completamente. claro, pero en Ahora cambio yo la pienso diferente, con dos es mucho más, claro. ¿sí? Ahora yo lo enseño desde mucho más atrás. Esas clases que yo te estaba dando son mucho más avanzadas. Las daría por ahí a la quinta, sexta clase, qué sé Mm, yo. claro. Ahora yo ya tengo un proceso que incluso lo tengo escrito en PDF, paso a paso. Entonces el estudiante toma la clase conmigo y después de la clase le envío un PDF con todo lo visto en la clase paso a paso, con un practicario de cuántas horas y minutos practica al día. O sea, ya es otra cosa porque pues la experiencia a uno le hace también empezar a ser mucho más efectivo en cómo enseña las cosas. Claro, claro, Porque claro. de lo contrario, pues sí, muy chévere y todo, pero me pegué una enredada y pues ya, se fue el estudiante. Entonces sí, eso es Muy así. bacano. De verdad que qué maravilla. Oye, y así como una pregunta, así como en lo contemporáneo, tú me dices que John McLaughlin ya hizo cosas como así como muy, muy serias, muy bien logradas en medio de toda esta investigación y toda esta fusión. ¿Alguien más ha hecho como, como que ya uno diga, logró combinar y ya salió una cosa? Hay varios. Por ¿Sí? ejemplo, en danza contemporánea hay un coreógrafo que se llama Akra Khan, que usa el con Akra Khan. Akra Khan. Son dos palabras, Akra Khan. Khan con H entre la K y la A. Khan. ¿Akra con C o con K? Con K. Ok, Los dos, tanto Akra como Khan. Eh, él es más bailarín, si lo quieres ver desde ese lado de danza. re lindo, Desde el sí. lado de la música tienes a un baterista, hay un baterista que se llama Stefan Galant.
Hay otro baterista que usa mucho el Conacol, se fue a viajar a India, conoce de eso, tiene incluso algunos videos de YouTube explicando Conacol, pero de una forma como básica, que se llama Bernhard, ¿cómo es que es? Spinbel, es que es un nombre alemán todo difícil. Schimpelsberger, espérate a ver. Bernhard creo que es Schimpelsberger. Schimpelsberger. A ver si lo escribí bien. Sí, Bernhard Schimpelsberger. Ok. Ahí yo creo que te corrigen si lo notaste mal, pero esa es Sí. la pronunciación. Está... ¿Quién es más? Bueno, hay una banda que usa mucho esto, pero es difícil encontrar música de esa banda que se llama Akamun. Si encuentras sobre todo, es que ellos usan músicas de todo el mundo para hacer jazz, pero el componente de India es muy importante y ahí toca, de hecho, Stefan Galant. Se llaman Akamun, pero también hacen música de los pigmeos africanos con jazz, músicas Qué africanas con jazz. bonito. Sí, 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 Música es preciosa. es muy increíble esa música. Y alguien muy importante para mí que me encanta es Tigran Amazian, que creo que te comenté ayer de él. Tigran Amazon. Tigran, aparte, Amazian. Sí, creo que te comenté sobre él. Sí me suena, sí me suena. Sí. Bueno, hay un percusionista muy famoso que usa Conacor que se llama Pete, Pete Lockett. Pete Lockett. Ahí lo consigues en Spotify también. Y así que se me ocurran esos. Qué bacanería. Sí, te quiero compartir, te voy a compartir ahí al WhatsApp unos videos de referencia para que los Eh, veas. Músicos carnáticos durísimos. Y ya. sí, Te dale. dejo entonces que tengo una clase, creo que hace 15 minutos. Me comí acá. Dale, hermano. Oye, te agradezco de verdad, de todo corazón, por esta vaina tan chévere. No, Me, ahí estamos a la orden. Si quieres volver a retomar clases conmigo, también estamos a la orden. muchas Si gracias. quieres que hablemos más del tema en el futuro, estamos a la orden. El Festival Ritmos del Mundo está a la orden con esto. Tú ya Ay, sabes. gracias. Todo bien, yo también con lo que pueda ayudar. Oye, y de pronto, no sé, ¿qué tal si yo subo esta charla a YouTube y lo pongo en The World Music Project, por ejemplo, para ofreciendo tus clases o algo así, no sé? Pues se me ocurre. Bueno, sí, dale. ¿Te suena? Ok. ¿De una? Sí, a mí no me da miedo. Es un poco larga, pero sí. No, chévere. Dale, con toda. Dale, entonces voy a hacer eso. Listo. Bueno, Oye, un abrazo muy grande, en verdad, gracias. que te va muy bien. Chao, chao. Te cuidas. Chao.